Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes compartiendo una vez más este espacio para juntos meditar en la palabra de Dios. Tal vez algunos de ustedes sepan que durante el año 2020 hemos estado estudiando el Evangelio según San Marcos y que hemos llegado hasta el capítulo 11. Y la verdad es que ya estoy extrañando volver a ese maravilloso libro y así poder terminarlo. Esperamos que en poco tiempo lleguemos a cubrir los capítulos, los pasajes que faltan. Pero en este primer día de la semana quiero hacer un salto. Quiero ir hasta el capítulo 16, que además es el último capítulo de este libro, y tomar el relato de la Pascua que encontramos en este Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús? Repito esa frase. No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Queridos hermanos, para algunos el Evangelio de Marcos termina acá. En muchas traducciones de la Biblia, esta es la última porción del Evangelio de Marcos, porque en algunas aparecen una referencia, un pie de página que aclara o indica que en los manuscritos griegos más antiguos que han encontrado no hay nada más después de este versículo 8. Yo no voy a hacer comentario de eso en esta oportunidad, lo dejaremos para cuando volvamos a estudiar juntos el Evangelio en la clase. Pero sí me quiero detener en estos 8 versículos y pensar un poco cómo comienza el relato con el día más sombrío de la historia. Ese sábado oscuro en el que Jesús estuvo en el sepulcro, pero que después de leer el relato vemos que concluye con unas mujeres, aquellas que habían venido al sepulcro, saliendo de ese lugar con un gozo inmenso, un temor reverente y una esperanza que parece no tener límites, y que ni siquiera se atrevían a contárselo a nadie. Cuando este pasaje nos dice que tenían miedo, no tenemos que caer en el error de pensar que estaban aterrorizadas, que se sentían amenazadas. No es esta la idea del vocablo que se utiliza acá. Es la idea de un espanto, una palabra en griego que significa un éxtasis. Estaban extasiadas de la emoción, pura emoción, a full con su adrenalina. Estaban temblando de reverencia por lo que habían visto en el sepulcro y por lo que habían oído
dentro de ese sepulcro. Y fue precisamente, queridos hermanos, lo que hizo que estas mujeres saliesen con un resplandor de confianza y de esperanza en medio de una humanidad que las rodeaba sin ninguna expectativa. Y de esto quiero hablar, de ese resplandor de confianza que el Cristo resucitado puede traer a las vidas. La historia comienza con esas palabras cuando pasó el día del reposo, cuando pasó el sábado. Los otros evangelios no mencionan nada sobre esto, pero Marcos nos da este pequeño comentario que la verdad me hizo pensar, me hizo detener. Y como siempre me gusta que mi imaginación vuele, porque sería fácil entender, hermanos, lo que pasó aquel sábado, antes de la resurrección. Debió ser el día más oscuro que los discípulos experimentaran. Qué día tan deprimente y qué día tan interminable, aunque tuviese la misma cantidad de horas que el resto de los días. Un día en que vieron que sus anhelos estaban destrozados, que sus ilusiones estaban perdidas, que sus espíritus estaban llenos de pena, que sus corazones estaban no solo sobresaltados, sino también lastimados. La verdad, un día verdaderamente triste y apagado, en el que el futuro parece nublado, parece lleno de malos pronósticos. Hermanos, nos imaginamos lo que habrá sido para ellos, como sus más brillantes esperanzas se vinieron abajo, como sus sueños más dulces, como los llamamos nosotros, se habían esfumado con la muerte de Jesús. Se imaginan cómo se sentían destrozados, cómo sus esperanzas estaban desvanecidas, sueños perdidos. Intentaron vivir ese nefasto sábado, pero no había ninguna esperanza. Sin creer, sin entender el poder de una resurrección. Hermanos, para ellos cada cosa creo que habrá sido una tortura. No digo castigo, una tortura. Y creo que cada una de sus fibras más íntimas habrá clamado: ¿y ahora qué? ¿De qué sirvió todo? ¿Para qué seguir adelante? Y hermanos, creo que un día así no se olvida. Y por esa razón, creo que en la actualidad hay tantas personas que están viviendo en un estado constante y permanente de desesperación. Hay tantas personas con falta de esperanza que de alguna manera está simbolizada por este sábado apagado y triste que han dejado atrás los discípulos. Aunque muchas personas no hayan vivido el drama de ese día de la cruz, y aunque muchas personas no tengan en vista la idea de una victoria de la Pascua, hermanos, esta generación, al igual que otras que hemos dejado atrás, se caracterizan por ser hijos de ese sábado. Creo que es un término muy apropiado para hablar del estado del alma y del corazón y de la mente.
En general ahora se perciben muchos hombres y mujeres colmados de tristezas. Sin embargo, pasan sus días en una especie de danza ritual que no los lleva a nada, que los conduce a la muerte, sin esperanza y sin ninguna ilusión. Hermanos, estamos viviendo un tiempo en donde el mundo cada vez cree menos en Dios. Cada vez le importa menos las cosas de Dios. Y eso hace que la desesperación se apodere de ellos. Y estos corazones están totalmente a merced del enemigo, precisamente debido a la desesperanza. Son hijos del sábado. Ahora, lo sorprendente de este relato es que cuando llega el momento de poner estos acontecimientos por escrito, cuando llega la hora de que los discípulos tengan que contar estos relatos, este día apagado pasa a un segundo plano. Y esto es lo más lindo de todos, que Marcos solo comente pasado el sábado. No se detuvieron a hablar de eso cuando pasó el sábado, pues la esperanza que estaba surgiendo después de la resurrección absorbió por completo la desesperación que ellos vivieron. Queridos hermanos, quiero examinar con ustedes, y sin abundar o sin profundizar, el motivo por el cual Marcos escribe acerca de este breve incidente sobre las mujeres que fueron al sepulcro y que de alguna manera fueron transformadas, como hacerles sentir esperanza en medio de la desesperación más completa que tenían. Muchas de las cosas seguramente son las que hoy hemos escuchado en la porción que Aldo compartió con nosotros en la cena. Maravillosa porción y hermosos comentarios. Pero lo primero que quiero mencionar y que Marcos detalla es que la piedra había sido removida en la entrada del sepulcro. Las mujeres se habían acercado preocupadas por la piedra. Y creo que cualquiera que haya visitado el lugar, yo no lo visité, pero cualquiera que haya visto fotos de ese lugar que turísticamente se explota como el sepulcro donde estuvo Jesús, sabe que la piedra ya no está. Pero cuando ven las fotos, y algunas fotos fueron sacadas de cerca, uno parece hasta percibir ese lugar asentado, esa plataforma donde supuestamente estaba montada esa piedra que rodaba cubriendo la entrada. Cuando uno ve las fotos y calcula las distancias, uno se da cuenta que tenía casi la altura de un hombre. Pensar en una piedra de ese tamaño, hermanos, estamos hablando de una piedra de casi 600 kilos, media tonelada, más. Me parece que realmente había motivos en esas mujeres para tener una lógica preocupación. Era en el natural que ellas pensaran cómo podrían quitar la piedra. Pensaban robarla, pero eran pocas mujeres. No tenían ayuda y querían ir con un propósito, pero eso no las desanimó. Igual fueron. Tal vez en su interior sabía que algo especial podía pasar o que alguien las iba a ayudar. Mateo nos dice que fue muy de temprano, que hubo un ángel que se encargó de esa tarea, aun cuando ellas no habían llegado. Mateo da el relato de cómo se apareció un ángel y quitó la piedra y se sentó sobre ella, y que aquel ángel tenía un rostro que brillaba.
de modo tal que aquellos guardas que estaban ahí, los guardianes romanos, los soldados, puestos para cuidar ese sello que de alguna manera protegía, no por la fuerza, sino protegía por la autoridad romana a esa piedra para no ser removida, estaban ahí aturdidos y consternados. Quedaron como muertos, tirados en el suelo. Y al recuperar el sentido, en lugar de quedarse a buscar explicaciones, salieron huyendo en la oscuridad, asustados. Qué hermoso, hermanos. Todo eso había sucedido antes que las mujeres lleguen. Cuántas cosas de parte de Dios suceden antes que nosotros nos demos cuenta. Cuando llegaron las mujeres, no había señal de nadie. No estaba la guardia, no estaba la piedra. La entrada estaba abierta. Indudablemente, como Aldo nos decía hoy, pasó algo extraordinario. Y aunque no sabían qué es lo que había sucedido, se dieron cuenta que era algo fuera de lo normal. Así es como Dios obra. Aunque ellos todavía no podían decir qué fue, se animaron a entrar, porque vieron la piedra removida y vieron al sepulcro abierto. El cuerpo ya no estaba donde ellos esperaban, pero había alguien que les pudo dar una respuesta. Queridos hermanos, este sepulcro vacío ha sido la respuesta para tantos escépticos. Tantos años y siglos buscando explicaciones, buscando argumentos, buscando excusas. Pero saben, me preocupa que cada vez llegamos a un tiempo en donde la gente ya no le interesa. La gente ya no se preocupa, no les importa. Ya ni hay deseos de simular, de argumentar. No, se quedan con esa mentira de aquellos soldados impuesta por el Imperio Romano. Nunca pudieron explicar lo que sucedió. Aquellos enemigos no pudieron haber robado el cuerpo, porque si lo hubieran hecho los enemigos lo hubieran expuesto. Y eso no pasó. Sus amigos tampoco podrían haber robado ese cuerpo. Primero, porque estaban escondidos temerosos. Segundo, porque había una protección de soldados. Tercero, porque no cualquiera se animaba a romper ese sello. Lo asombroso es que cuando entraron al sepulcro, estaban allí los lienzos, esos lienzos mortuorios. Algunos dicen que estaban colocados como si el cuerpo hubiese sido desvanecido, tal cual. En realidad Juan da idea de que estaban puestos allí, pero el sudario estaba acomodado aparte. Hubo alguna intervención. Nadie pudo explicar sobre los lienzos mortuorios. Nadie pudo explicar sobre la piedra removida. Nadie pudo explicar sobre que el cuerpo estaba ausente. Pero la voz de alguien que resplandecía de un ángel del Señor. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado. La voz del ángel mostró de que ellas no se habían equivocado de tumba, como algunos especulan, pensando que tal vez todavía el cuerpo de Jesús está ahí porque era otra tumba. No. Buscáis correctamente a Jesús, pero no está acá. Ha resucitado. Queridos hermanos, quiero pensar en la profundidad de estas palabras. Este mismo Jesús que ustedes le vieron en Galilea,
que conocían en Nazaret, que vieron por Judea, ese mismo Jesús, ese mismo, no otro, ese mismo Jesús, que lo vieron colocado en una cruz. Este mismo al que buscáis ha resucitado. Queridos hermanos, aquel ángel establece la identidad de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, murió y resucitó. No está aquí. Esas palabras, hermanos, las hemos escuchado durante tantos años. No solo ha resucitado y no solo que no está aquí. Eso me muestra la vinculación que quiere Jesús tener. Porque el ángel les dijo, ¿por qué no van a aquel lugar donde Jesús les dijo que fueran? El Jesús resucitado es un Jesús que quiere tener este vínculo personal, no es el Jesús de la religión. Es el Jesús que se identifica con nuestras necesidades y que, sabiendo el estado en que estamos, es fiel a su palabra, a su promesa, así como les dijo que iba a ir a Galilea. Así el Señor lo hizo y les fue a buscar. No me quiero extender porque creo que esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero qué palabras hermosas las de aquel ángel. Ir y decirle a mis discípulos y a Pedro. Me llama la atención ese agregado. Podría haber quedado la frase ahí, pero aquel ángel tenía una orden especial de parte del Señor. Decí, Pedro, transmití este mensaje a Pedro, porque en el Cristo resucitado hay restauración. Y Jesús necesitaba reencontrarse con Pedro, aquel Pedro que le negó, que le falló, que le defraudó, que mintió, que escapó. Aquel Pedro que puso en duda el conocimiento y la autoridad del Señor. Aquel Pedro que fue pedido por Satanás para ser zarandeado. Aquel Pedro es el que Jesús quería encontrar. Tenía una comisión para todos, pero una tarea muy, pero muy particular para él. Tenía que verle cara a cara a los ojos y preguntarle, ¿realmente me amas? Y queridos hermanos, el Cristo resucitado nos busca cada día a nosotros a través de su Santo Espíritu y nos hace esa misma pregunta. Y nos la pregunta una y otra vez, hasta que demos esa respuesta que realmente abra nuestro corazón y nuestra alma y permita que el Señor trabaje en nosotros como lo hizo con Pedro. Queridos hermanos, el Cristo resucitado me muestra que podemos confiar en sus promesas. Quiero dejar atrás el sábado. Quiero dejar atrás la desesperanza. Quiero dejar atrás la tristeza y el dolor. Pensar que el Señor les dio una comisión y esa comisión, ¿saben? No fue un color de rosas. No fue libre de obstáculos. Fue la promesa del Señor, yo estaré con vosotros siempre. Y fue necesario eso para que el Cristo resucitado les muestre que Él tenía que ascender al cielo, a preparar un lugar para todos. Hermanos, ¿cómo no llegar a esta fecha tan particular? Escuchando las palabras
de Jesús a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. El Cristo resucitado comisiona, encomienda, da tareas, moviliza el corazón después de restaurarlo. Queridos hermanos, quiero terminar con 1 Pedro 1:8. Porque el Cristo resucitado, que después se manifestó a varios, pero especialmente a sus discípulos en el aposento alto, tuvo con Tomás esa situación tan especial. Al no estar presente la primera vez, Tomás dudó y pidió ver. Y Pedro toma esas palabras que seguramente escuchó de Tomás y que escuchó del Señor, y la vuelca en su primera epístola, en el capítulo 1, en el verso 8. Vosotros, los que amáis sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, esta experiencia caracterizó a millares de personas luego de la resurrección de Cristo. Esta experiencia fue la mía y fue la tuya. Es la mía y es la tuya. Porque dice creyendo en Él. Es un continuo, constante. No le vemos, pero le creemos. No le vemos, pero nos alegramos. No le vemos, pero nos gozamos. Y pensamos en el glorioso futuro que el Cristo resucitado tiene para nosotros. Queridos hermanos, que podamos en esta Pascua descansar dejando atrás el sábado y pensando en la gloria que tenemos por delante. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén.